Imagina cerrar los ojos por la noche, sin saber que tu habitación se convierte en un campo de batalla espiritual. Mientras duermes, fuerzas invisibles intentan invadir tu mente, tu cuerpo, tu hogar. Pesadillas, ansiedad, enfermedades sin explicación. ¿Te ha pasado? Pero también hay algo más. Ángeles enviados por Dios se colocan alrededor de tu cama. Un ejército celestial entra en acción. Sellan puertas, purifican el ambiente, interceptan todo ataque del enemigo. El Espíritu Santo trabaja en tu interior, sana, libera, restaura. ¿Has sentido alguna vez una paz inexplicable al despertar? No fue casualidad, fue intervención divina. Este testimonio no solo te abrirá los ojos, puede transformar tus noches y salvar tu vida entera. Suscríbete, dale like y comparte esta historia con alguien que esté luchando en silencio. Este canal te lleva a lo profundo del mundo espiritual, donde cada noche Dios pelea por ti. Cuando la casa se sumerge lentamente en el silencio de la noche, cuando las luces se apagan una a una y cada rincón parece respirar con calma, algo extraordinario comienza a suceder en una dimensión que los ojos humanos no pueden ver, pero que el alma, si está atenta, es capaz de percibir. En ese instante donde el cuerpo empieza a rendirse al sueño, el mundo espiritual despierta con una precisión que no admite errores. Es allí, en el umbral invisible entre la conciencia y el descanso, donde se activa una de las mayores promesas que Dios ha hecho a quienes confían en Él. Sin que lo sepas, sin que tengas que hacer un solo movimiento, sin siquiera abrir los labios, se pone en marcha una operación celestial orquestada desde el trono mismo del Altísimo. Ángeles, enviados directamente por la voluntad soberana de Dios, descienden con autoridad y ternura, tomando posiciones estratégicas alrededor de tu habitación. No son criaturas etéreas sin propósito, son guardianes con una misión clara: custodiar cada rincón de tu noche, sellar tu descanso con paz y protegerte de todo lo que pueda intentar acercarse. Estos ángeles no descansan, no parpadean, no se distraen, no conocen el cansancio ni el olvido. Son seres celestiales que actúan con disciplina perfecta, obedeciendo con fidelidad al mandato que les fue dado: guardar tu vida en cada uno de tus caminos. El Salmo 91 lo revela con poder: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Esta no es una promesa simbólica ni un consuelo poético. Es una realidad concreta en el plano espiritual, una acción constante que ocurre cada noche sin excepción para aquellos que se han rendido a la protección divina. Imagina por un instante la escena. Aunque tus ojos estén cerrados y tu respiración se haga cada vez más profunda, a tu alrededor se extiende un manto de luz invisible que lo cubre todo. No es una luz que se vea, sino que se siente. Una presencia sagrada empieza a envolver las paredes, el techo, los objetos, tu cuerpo mismo. Cada ventana, cada puerta, queda sellada con autoridad espiritual, como si manos celestiales las tocaran una a una para asegurarlas contra cualquier intento de invasión. Es como si la atmósfera entera se saturara de la presencia de Dios, haciendo que ninguna influencia contraria, ninguna sombra ni oscuridad pueda siquiera acercarse. Mientras duermes, sin darte cuenta, una batalla silenciosa se libra en los alrededores de tu hogar. No es una guerra con espadas ni escudos, sino una lucha de luz contra tinieblas, de orden celestial contra caos espiritual. Cada intento del enemigo por introducirse, cada energía oscura que intenta filtrarse, es interceptada antes de que logre tocar siquiera el umbral de tu cuarto. La acción es inmediata, contundente, precisa. Nada escapa a la vigilancia del campamento angelical que te rodea. Nada logra pasar la barrera de santidad levantada por la obediencia de esos seres que responden al llamado de Dios. Pero no solo el cuerpo está protegido. La mente, ese espacio tan frágil y a la vez tan poderoso, también recibe cobertura. Hay un cuidado especial sobre los pensamientos, sobre los sueños, sobre la sensibilidad interior que se activa durante el sueño. Los ángeles no solo impiden ataques externos, sino que velan por la armonía interna, evitando que pesadillas, recuerdos dolorosos o interferencias malignas contaminen tu descanso. La noche, entonces, no se convierte en una pausa biológica, sino en una restauración completa, física,
emocional y espiritual. Tal vez más de una vez hayas despertado en medio de la madrugada con una sensación profunda de paz. Tal vez te hayas incorporado con el corazón sereno, sin saber exactamente por qué, como si una presencia dulce y poderosa hubiese estado contigo durante horas. Y es que fue así. No fue una sensación vacía, ni una ilusión producto del cansancio. Fue el resultado de una promesa en acción, de una cobertura activa, de una vigilancia constante que fue enviada a tu favor. Lo que sucede en esas horas en las que nadie te ve, cuando el mundo se desconecta y todo parece detenerse, es una manifestación silenciosa pero poderosa del amor de Dios. Su palabra, viva y eficaz, se activa para cumplir su función: cuidar a quienes lo temen, resguardar a los que confían, consolar a los que han entregado su noche en manos del Altísimo. El Salmo 34 lo vuelve a confirmar con ternura y firmeza. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No se trata de metáforas para tranquilizar a los niños. No es poesía para consolar el alma inquieta. Es la realidad misma del reino espiritual. Ese campamento de luz, ese círculo de protección que rodea tu vida cuando te acuestas confiando en Dios, es tan real como el aire que respiras, aunque no lo veas. Está allí, firme, constante, decidido, listo para actuar en cada momento de vulnerabilidad. Y es que la noche, con su silencio, sus sombras y su aparente quietud, no es un tiempo vacío. Es un territorio que necesita ser protegido, porque en él se abren puertas a otras dimensiones. Cuando decides poner tu confianza en el Señor antes de cerrar los ojos, cuando elevas una oración sincera y entregas cada pensamiento y cada temor en sus manos, estás activando un decreto en el cielo. Estás autorizando a ese ejército celestial para que rodee tu vida con autoridad divina. No es superstición, no es ritualismo, es fe en acción. Y Dios honra la fe de sus hijos con respuestas que trascienden lo humano. Al llegar la mañana, cuando los rayos del sol acarician suavemente la ventana y el cuerpo se despereza con lentitud, puedes tener una certeza que va más allá de lo racional. Cada minuto que pasaste dormido fue guardado. Cada suspiro fue custodiado. Cada parte de ti estuvo bajo la vigilancia de un ejército enviado por el mismo Dios. Y esa certeza no solo reconforta, transforma. Hay quienes duermen y se despiertan igual de cansados. Hay quienes cierran los ojos, pero no encuentran reposo. En cambio, hay otros que, aún atravesando dificultades, enfermedades o batallas internas, logran descansar profundamente. No porque no haya problemas, sino porque han decidido confiar. Porque saben que, mientras ellos duermen, hay manos divinas sosteniéndolos. Hay ángeles posicionados. Hay un muro de luz levantado por la fidelidad de un Dios que no duerme, que no descansa, que jamás abandona. Esta realidad espiritual cambia la forma en que ves la noche. Ya no es un simple lapso entre un día y otro. Se convierte en un tiempo sagrado, en un encuentro silencioso entre lo visible y lo invisible, en un espacio en el que tu alma, aunque dormida, está siendo abrazada por la misericordia, la bondad y el poder del Altísimo. Cada noche es una oportunidad para renovar la fe, para declarar con convicción que no estás solo, para permitir que lo eterno te envuelva y lo invisible te defienda. Es un acto de rendición, sí, pero también de autoridad, porque al confiar en Dios, estás declarando que tu vida pertenece a Él, que nada puede tocarte sin pasar primero por su voluntad. Y mientras el mundo gira, mientras otros luchan con insomnio, con temor, con ansiedad, tú puedes descansar en paz, no por ignorancia, no por debilidad, sino porque sabes que mientras duermes, alguien pelea por ti. El día se ha ido extinguiendo lentamente. Las conversaciones terminaron, los pasos dejaron de sonar, y la casa entera parece suspirar un silencio necesario. Todo indica que ha llegado el momento del descanso. Sin embargo, para muchos, la noche no es una promesa de alivio, sino una amenaza silenciosa que acecha desde las sombras. Cuando el cuerpo se acuesta buscando reposo, la mente, en cambio, se activa. Pensamientos desordenados, temores sin forma y memorias no resueltas se deslizan por la conciencia como un río oscuro que no cesa de correr. En ese campo invisible, donde la razón se entremezcla con el alma y el cuerpo permanece inmóvil, ocurre una batalla mucho más profunda de lo que se puede imaginar.
Es allí donde se presentan las pesadillas repetitivas, los sueños agitados, las sensaciones de angustia que despiertan al corazón a medianoche con una opresión inexplicable. No es simple ansiedad, no es solo el resultado del estrés diario. Son ataques sutiles, dardos silenciosos lanzados en la oscuridad para intentar debilitar la fe, confundir el alma y agotar las fuerzas. El enemigo sabe perfectamente lo que está en juego durante la noche. Comprende que al perturbar el descanso, debilita al cuerpo, desorienta a la mente y sacude los cimientos de la fe. Por eso actúa cuando los ojos se cierran, cuando el hogar parece dormido, cuando la conciencia se entrega a lo profundo. Pero Dios, que todo lo ve, no ha dejado a sus hijos sin defensa. Ha provisto una armadura invisible que rodea y protege incluso en las horas donde la vulnerabilidad es mayor. Un escudo espiritual tan real como el aire que se respira, aunque los sentidos no lo perciban. Efesios lo dice sin rodeos. Tomen el escudo de la fe, con el cual podrán apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esta no es una metáfora vacía, es una estrategia divina que protege la mente, el corazón, el cuerpo entero. Este escudo, forjado no con metal, sino con la sustancia misma de la confianza en Dios, se activa con cada oración, con cada pensamiento entregado, con cada palabra de rendición antes de dormir. Cuando una persona se acerca a Dios antes de entregarse al sueño, cuando le ofrece sus preocupaciones, sus miedos, sus pensamientos errantes, algo profundo sucede en el mundo espiritual. Se levanta una fortaleza, una estructura de luz invisible que comienza a rodear el cuerpo entero. No se ve, pero se siente. No suena, pero resuena en lo profundo del alma. Es como si una muralla se erigiera ladrillo por ladrillo alrededor del lecho, impidiendo la entrada de todo aquello que no provenga de Dios. En esa habitación común, que durante el día solo parece ser un lugar para dormir, se forma ahora una fortaleza celestial. El aire se vuelve más liviano. La temperatura espiritual cambia. Las tinieblas que rondaban con intención de entrar, retroceden. Las voces que buscaban perturbar se silencian. Porque donde está el escudo de la fe, ninguna palabra de mal, ninguna sombra de miedo, puede prevalecer. La mente, a menudo tan inestable, tan vulnerable al peso del día, empieza a sentir una calma diferente. No es simplemente relajación, es paz. Una paz profunda que envuelve cada pensamiento, que abraza cada rincón del corazón. Una paz que no depende de circunstancias, sino que nace del conocimiento de que Dios está en control, de que ninguna tormenta puede atravesar los muros que Él ha levantado. Así como un castillo se levanta sobre una colina para ser inalcanzable para los enemigos, así también el alma del que confía es elevada y protegida. Las murallas del castillo no impiden la vista, pero sí detienen la amenaza. Del mismo modo, el escudo de la fe no aísla a la persona del mundo, pero impide que lo dañino le alcance. Se convierte en una barrera viva, en una frontera infranqueable que protege el terreno más sagrado de todos, el interior. Y mientras afuera el mundo sigue girando, mientras en otras habitaciones el insomnio lucha con pensamientos cargados, allí donde hay fe, hay reposo. El corazón encuentra un ritmo sereno, la respiración se vuelve profunda, los músculos se aflojan, el alma comienza a rendirse al descanso. Todo dentro del cuerpo empieza a funcionar como si supiera que está seguro, que nada podrá alterar esa quietud. Es el reflejo de una promesa antigua pero siempre vigente. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. No importa cuán intensa sea la batalla que se libra afuera, no importa cuántas palabras hirientes fueron pronunciadas durante el día, cuántas decisiones no resueltas quedaron flotando en el aire. Cuando el escudo está levantado, cuando la fe ha sido activada, el descanso se convierte en un acto de confianza. Es como decirle al cielo, aquí estoy, frágil, humano, cansado, pero seguro, porque tú estás conmigo. Y es entonces cuando el escudo empieza a actuar no solo como defensa, sino también como restauración. Comienza a disolver los restos de temor que quedaron atrapados en el pecho. Comienza a neutralizar las imágenes perturbadoras que el enemigo intentó sembrar. Comienza a rehacer los pensamientos, a alinear las emociones, a limpiar el espacio interior que había sido ensuciado por el día.
No hay un rincón que no sea alcanzado. Todo es revisado, sanado, guardado. Durante la noche, el escudo no duerme. No baja la guardia. Su poder permanece constante. Donde está la fe, hay resistencia. Donde hay rendición sincera, hay defensa activa. No solo bloquea los ataques, también rompe las trampas ocultas que habían sido preparadas. Como si cada flecha lanzada contra el alma fuera interceptada a mitad de camino y desintegrada en el aire. Porque esa vida ya no está expuesta, ya no está desprotegida. Está escondida en Cristo. Está cubierta por la sangre que da vida, por la promesa que no falla, por la gracia que no se agota. Y al llegar la mañana, al abrir los ojos con los primeros rayos de sol, se siente la diferencia. No hay peso, no hay confusión, no hay la sensación de haber estado en una batalla, solo hay ligereza, claridad, una certeza suave que se asienta en el pecho como una melodía que no se olvida. Dios estuvo aquí, me guardó, me protegió, me restauró. No todos entenderán ese tipo de descanso. Hay quienes pueden dormir muchas horas y aún así despertar agobiados. Pero cuando el escudo espiritual estuvo presente, el sueño trasciende lo físico. Se convierte en una experiencia transformadora. Es un refugio que repara, que fortalece, que prepara. Porque el descanso en Dios no es solo una pausa, es una preparación para lo que vendrá. Es una afirmación silenciosa de que, sin importar lo que traiga el día, hay un poder mayor que ya estuvo obrando durante la noche. Cada noche es una oportunidad. No se necesita un ritual complicado. No se requiere un conocimiento profundo. Solo se necesita fe, una decisión firme de entregarse, de confiar, de dejar que el Creador sea quien tome el control. Porque Él no falla, nunca ha fallado. Y cada vez que alguien decide levantar el escudo de la fe antes de cerrar los ojos, está tomando la decisión más sabia. Permitir que Dios pelee mientras Él descansa. Esa es la diferencia. Esa es la victoria silenciosa que transforma una noche cualquiera en una noche santa. Y cada noche santa se convierte en el preludio de un día bendecido. Las horas avanzan sin ruido. La casa duerme. Afuera, el mundo parece quieto, como si los problemas hubieran hecho una pausa. Pero más allá de esa aparente calma, en lo invisible, se gesta una guerra que no muchos saben que existe. No se oyen gritos, no se ven armas, no hay explosiones ni caídas. Sin embargo, hay impactos, hay heridas que no sangran, hay dolores que no tienen causa aparente. Hay días enteros que comienzan con el alma cansada sin que el cuerpo entienda por qué. Porque lo que no se ve, lo que no se nombra, también puede hacer daño. A lo largo del día, sin que la mayoría lo note, las personas se ven rodeadas de palabras cargadas de envidia, pensamientos que no les pertenecen, miradas que no bendicen, sino que observan con intención oculta. A veces basta con cruzar una calle, abrir una conversación, entrar a una habitación para que el ambiente se sienta más pesado, más denso. No se trata de superstición, se trata de la realidad espiritual que rodea a cada ser humano. Hay personas que viven arrastrando un cansancio emocional que no se justifica por el esfuerzo físico, un peso en el pecho que no corresponde a ninguna preocupación concreta. Hay quienes ven cómo sus planes se estancan sin razón aparente, cómo relaciones sanas comienzan a deteriorarse, cómo puertas que estaban abiertas de repente se cierran sin explicación. Y es que existe un tipo de mal que actúa en la penumbra, que no lanza ataques directos, pero que lentamente va desgastando la paz, debilitando el ánimo y bloqueando los caminos. Ese mal, muchas veces, no se anuncia con estruendo. Llega disfrazado de descuido, de pensamiento fugaz, de palabra aparentemente inocente. Se infiltra con astucia, buscando fisuras en la fe, grietas en la seguridad emocional, espacios sin vigilancia en el alma. Si no se confronta, si no se disuelve con autoridad espiritual, puede asentarse como un huésped indeseado que roba sin hacer ruido, que drena sin ser visto. Pero Dios no ha dejado a sus hijos vulnerables ante ese tipo de ataque. Él, que ve lo profundo, que conoce lo oculto, que discierne hasta los pensamientos no expresados, ha decretado una protección que no depende de circunstancias externas, una promesa que no cambia, aunque el mundo se mueva. Isaías lo deja claro como un sello sobre la frente de los que creen. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Esa declaración no es solo una promesa de defensa futura,
Es una sentencia actual, es la palabra de un Dios que ya ha visto lo que el enemigo planeaba, que ya interceptó la estrategia antes de que llegara a ejecutarse. Es como si él, al ver las trampas que fueron preparadas en lo secreto, decidiera levantar un muro de fuego alrededor de sus hijos. Un muro que no solo protege, sino que también disuelve, que purifica, que impide que cualquier intento de maldad llegue siquiera a acercarse. Esa protección no ocurre por defecto, se activa con una decisión, con una búsqueda intencional, con un acto de humildad que reconoce la necesidad del amparo divino. Y esa llave, ese acceso al blindaje espiritual que lo transforma todo, tiene un nombre sencillo pero poderoso: oración. Cuando una persona se arrodilla, cuando cierra los ojos y comienza a hablar con Dios, no importa si sus palabras son perfectas o si apenas logra articular un pensamiento claro. Lo que importa es la disposición del corazón, porque en ese momento se activa una respuesta desde lo alto. Es como si el cielo respondiera al llamado con una descarga de poder silencioso que comienza a rodear la vida de quien ora. No hay espectáculo, no hay luces visibles, pero todo cambia. El ambiente espiritual se sacude. Las influencias contrarias comienzan a retorcer y a retroceder. La atmósfera se transforma. Lo que antes era oscuro, ahora comienza a aclararse. Lo que era denso se vuelve liviano. La casa se llena de un calor sereno que no proviene de ninguna fuente natural. Es el reflejo de una presencia que lo invade todo. Una presencia que no entra por la puerta, porque ya estaba dentro, esperando ser reconocida. Es Dios tomando el control. Y mientras la persona ora, mientras declara con convicción que su vida está en manos del Altísimo, una barrera espiritual comienza a levantarse. No se trata de una pared fría o distante. Es una cobertura viva, que se mueve, que responde, que se adapta. Es un escudo que no solo impide la entrada del mal, sino que también neutraliza intenciones ocultas, disuelve ataques en el aire, corta vínculos invisibles que intentaban alimentarse de su energía. Durante la noche, cuando el cuerpo duerme y la mente baja la guardia, esa protección permanece activa. No descansa, no se debilita, no depende del estado físico de quien la pidió. Se mantiene firme porque fue activada por una oración sincera, por una fe que no necesita ver para creer. Es como si el mismo Dios se quedara de guardia junto a la cama, con sus manos extendidas sobre cada rincón de la casa, velando por cada sueño, custodiando cada suspiro. Y es en ese espacio sagrado, en ese silencio cubierto por lo eterno, donde ocurren los verdaderos milagros. Porque mientras muchos creen que nada está pasando, que la noche es solo una pausa entre días, hay batallas siendo ganadas, cadenas siendo rotas, maldiciones siendo anuladas, influencias siendo expulsadas. El alma, que había sido tocada por lo oscuro, empieza a sentir alivio. La mente, que antes no podía detenerse, empieza a aquietarse. El corazón, que latía con opresión, ahora encuentra un ritmo sereno. Es como si la presencia de Dios purificara cada pensamiento, cada memoria, cada rincón del ser. Lo que antes estaba lleno de ruido, ahora se vuelve templo. Lo que antes era campo de batalla, ahora es lugar de descanso. Y al llegar el amanecer, las señales se hacen evidentes. La persona se levanta con ligereza, no porque haya dormido muchas horas, sino porque el descanso fue profundo. No hubo interrupciones espirituales, no hubo ataques encubiertos. Todo fue protegido, todo fue restaurado. La mente está clara, el alma está firme, el cuerpo responde con energía. Hay paz, y esa paz no es fruto del azar. Es el reflejo de una protección activa. Es la evidencia de que Dios estuvo allí. Esa certeza transforma la forma en que se vive. Ya no se teme la noche. Ya no se vive con paranoia ni con miedo. Se descansa con confianza. Se vive con seguridad, porque lo que antes era una amenaza, ahora es un tiempo de intimidad con el Creador. Y así, cada día comienza con una nueva convicción. No hay energía negativa que pueda prevalecer. No hay mal oculto que pueda sostenerse. No hay intención contraria que pueda prosperar. Porque el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Y bajo esa sombra no hay espacio para el temor, solo para la fe. En la quietud que se instala cuando cada miembro del hogar se retira a su rincón, hay un tipo de silencio que no proviene solamente de la ausencia de sonido. Es más bien una presencia suave,
un peso sagrado que lo envuelve todo, como si las paredes respiraran un aliento diferente. La noche ha cubierto la casa, y mientras afuera las calles se vuelven desiertas y los relojes avanzan sin prisa, adentro ocurre algo que escapa a los ojos, pero que transforma la atmósfera en un santuario invisible. Cada puerta cerrada, cada ventana asegurada, cada luz apagada marca el inicio de un tiempo especial. Los cuerpos buscan descanso, los pensamientos se recogen, el cansancio acumulado exige tregua. Y en medio de esa vulnerabilidad, en el momento en que ya no se lucha por tener el control, es cuando la cobertura divina se despliega con toda su fuerza y ternura. No es una visita ocasional, es una presencia constante que solo espera un corazón rendido para manifestarse por completo. El Salmo antiguo lo anuncia con firmeza, como una verdad eterna que sigue viva en cada hogar que decide confiar. El que guarda a Israel no duerme, no se adormece, no hay parpadeo en sus ojos, no hay descuido en su vigilancia. Mientras todos caen en el sueño profundo, Dios permanece atento a cada detalle. Su mirada recorre cada habitación, no con juicio ni distancia, sino con amor, con compasión, con cuidado. Su sombra, protectora como la mano que cubre a un niño, se extiende hasta el rincón más escondido, cubriendo no solo al cuerpo que duerme, sino al alma que, sin saberlo, está siendo restaurada. Esa cobertura no es una imagen poética, es real, es tangible en el espíritu. Es como si el mismo Dios colocara sus manos sobre el techo, sobre las paredes, sobre el suelo, formando un manto protector que no permite que ninguna oscuridad atraviese su límite. No hay grieta en ese resguardo. No hay rincón expuesto. Los ángeles, enviados como centinelas, toman posición junto a las camas, en los pasillos, detrás de cada puerta, en la entrada de la casa. Están en silencio, pero en alerta. No tienen armas visibles, pero su sola presencia hace temblar a todo lo que no proviene de la luz. No es una imagen lejana ni una esperanza idealista. Es un hecho invisible, pero activo. Mientras todos descansan, esa protección opera en distintas dimensiones. Cuida lo físico, alejando peligros, cubriendo la casa como un escudo. Pero también actúa en lo espiritual, bloqueando toda energía contraria, neutralizando ataques, silenciando voces que susurran miedo en la noche. Incluso actúa en el cuerpo, preservando la salud, regulando lo que estaba alterado, calmando lo que se había desordenado por el estrés o la ansiedad. Y hay algo aún más profundo, porque esa cobertura no se limita a cuidar lo que se ve, alcanza también lo que está lejos. No hay distancia para la presencia de Dios. Quien está viajando, quien duerme en otra ciudad, quien vive solo en un cuarto silencioso, también es tocado por esa protección cuando hay un corazón rendido que intercede. Dios no conoce fronteras. Su cobertura no está atada a coordenadas ni a metros cuadrados. Su mano alcanza donde la preocupación no puede llegar. Donde los brazos humanos no alcanzan, Él toca. Hay noches en las que esa protección divina no solo cuida de lo externo, también entra en lo íntimo, en lo secreto, en lo que ha sido guardado con celo o dolor. Dios no se detiene en la superficie. Él entra donde nadie ha entrado. Habita el pensamiento que fue oculto, la emoción que nunca se expresó, la herida que se cerró en apariencia pero que por dentro sigue ardiendo. En esas noches silenciosas, cuando la casa duerme y el alma está desarmada, el Señor toca el centro mismo del ser, y allí, en lo profundo, comienza a sanar lo que dolía desde hace años. El consuelo no siempre se siente como un relámpago. A veces llega como un susurro, como un calor suave en el pecho, como una lágrima que cae sin tristeza. No hay explicación racional, solo el testimonio interno de que algo está cambiando por dentro. El miedo se vuelve más pequeño, la culpa se disuelve como niebla al amanecer. El dolor cede espacio a un descanso más real, más completo, más puro. Y cuando esa obra ocurre, el alma se despierta diferente. El cuerpo puede parecer el mismo, pero el interior ha cambiado. Hay más ligereza, más claridad, menos presión. Es como si el aire tuviera otro sabor, como si los pensamientos hubieran sido ordenados durante el sueño. Lo que antes parecía pesado ahora flota, lo que era confuso ahora tiene dirección. Y lo más impresionante es que no hubo intervención humana, no hubo discurso, no hubo terapia, solo hubo presencia.
La presencia de Dios obrando como solo Él sabe hacerlo, en el momento más vulnerable, en el espacio más íntimo. Muchos padres lo han experimentado. Abuelos, madres solas, líderes espirituales, todos aquellos que antes de dormir deciden entregar su hogar en las manos del Altísimo. Hay quienes oran en silencio, sin palabras elaboradas, simplemente diciendo: Señor, cuida mi casa. Y esa oración, tan sencilla como poderosa, desencadena una serie de acciones en el mundo espiritual. Porque Dios no necesita rituales complejos, solo necesita un corazón dispuesto. Y cuando ese corazón se rinde, cuando esa entrega se vuelve costumbre, el ambiente del hogar empieza a cambiar. No es algo inmediato, pero es constante. La tensión se reduce, los malentendidos se disuelven. La atmósfera se hace más liviana, más armónica, más segura. Hay algo en el aire que no se puede explicar, pero que todos los que habitan la casa pueden sentir. La paz ya no es ocasional. Se vuelve presencia, se instala, se queda. Esa es la marca del cuidado de Dios. Una marca invisible, pero imborrable. La noche deja de ser solo una pausa entre jornadas para convertirse en un tiempo de restauración. Mientras los cuerpos descansan, el alma se renueva. Mientras los ojos se cierran, el espíritu se encuentra con su Creador. No es una fantasía. Es el diseño original del cielo para el descanso humano. Que el dormir no sea simplemente recargar energía, sino también restaurar el alma, sanar emociones, limpiar el interior. Cuando Dios está presente en la noche, cada área de la vida es tocada. No solo se cuida el cuerpo, también se alinea el propósito. Hay quienes después de una noche bajo esa cobertura despiertan con una idea clara, con una decisión firme, con una determinación que no sabían que tenían. No fue intuición, fue dirección. Porque mientras dormían, Dios hablaba. Mientras descansaban, Él sembraba convicción. Por eso, cada noche es más que un acto físico. Es una oportunidad para ser reconstruido por dentro. No importa cuán agotado haya estado el día, ni cuántas batallas se hayan peleado, ni cuántas preocupaciones se hayan acumulado. Cuando la noche llega y la presencia de Dios cubre cada habitación, todo puede ser transformado. Ese es el regalo que no se compra. La cobertura divina que rodea, que protege, que abraza y que restaura. Y cuando esa realidad se vuelve parte de la rutina, ya no se teme a la oscuridad, porque en medio de ella se sabe que hay una luz que nunca se apaga. Una luz que cuida desde lo alto y que actúa en lo profundo. Una luz que no solo observa, sino que interviene, que no solo protege, sino que transforma. El reloj avanzaba lento en la pared, marcando cada minuto como si fueran pasos pesados sobre la mente. Afuera, el mundo dormía sin quejarse, como si el descanso fuera un derecho otorgado sin condiciones. Pero dentro del pecho de algunos, esa misma noche se convertía en una tormenta silenciosa. El cuerpo, cansado, pedía rendirse. Sin embargo, la mente insistía en mantener los pensamientos despiertos, uno tras otro, como olas que no dejaban de golpear la orilla. Una sensación de inquietud, invisible pero opresiva, comenzaba a instalarse sin pedir permiso. No había voces, no había ruidos, solo esa presión interna que crecía, que apretaba desde adentro, que aceleraba el corazón sin causa aparente. La almohada se volvía incómoda, el techo parecía demasiado lejano. El silencio se transformaba en un espejo que amplificaba todo lo que se intentaba ignorar durante el día. No eran pesadillas, era ansiedad. Una ansiedad que no golpeaba con gritos, sino que susurraba con insistencia. Era como un peso que no tenía forma, pero sí presencia. Un visitante no deseado que aparecía justo cuando más se necesitaba paz. En muchos hogares, este tipo de noche se repite. No distingue edad, ni situación económica, ni nivel de fe. A veces, incluso las personas más entregadas al Señor enfrentan esas madrugadas en las que el alma parece no poder descansar. La mente, lejos de colaborar, comienza a repasar una y otra vez los errores del día, las preocupaciones del mañana, las heridas del pasado. Y así, en lugar de encontrar descanso, el corazón se convierte en un campo de batalla silencioso. Pero en medio de ese escenario, donde la ansiedad parece haber tomado el control, existe una verdad que permanece inmutable. Una promesa que no se desgasta, aunque la mente esté agitada.
La palabra de Dios habla con ternura, pero también con firmeza, como un susurro que corta el ruido interno. Filipenses lo declara sin rodeos. La paz de Dios, esa que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. No dice que entenderemos todo. No promete que desaparecerán todos los problemas al instante, pero sí asegura que habrá paz. Una paz que cuida, una paz que defiende, una paz que cubre como un manto y protege lo más sensible, el corazón y la mente. Esa paz no es una emoción superficial, no depende del ambiente, ni de si los problemas fueron resueltos, ni de si las noticias fueron buenas. No, es una paz que nace de la presencia constante del Señor. Una paz que, aunque el viento sople con fuerza, permanece firme como una roca. Cuando esa paz llega, no siempre lo hace con estruendo. A veces se instala con la suavidad de un suspiro, pero su efecto es inmediato. Las olas internas comienzan a calmarse, la respiración encuentra un ritmo natural, el corazón deja de luchar, la mente deja de correr, y es entonces cuando el cuerpo, que había estado resistiendo el descanso, empieza a ceder, como si al fin entendiera que ya no tiene que pelear por mantenerse alerta, porque ahora hay una presencia superior que ha tomado el control. No se trata de rendirse al cansancio, se trata de confiar, de soltar lo que no se puede controlar, de entregar cada carga al único que puede sostenerlo todo sin fatigarse. Cuando una persona decide hacer esto antes de dormir, cuando cierra los ojos y en lugar de repasar preocupaciones, elige hablar con Dios, algo poderoso sucede. No importa si las palabras son torpes, no importa si la oración es corta, lo que importa es la sinceridad del corazón, porque esa entrega, aunque silenciosa, tiene un eco en el cielo. Es como si Dios inclinara su oído para escuchar y al hacerlo comenzara a extender su paz sobre la habitación, sobre la cama, sobre el alma. No es algo que se pueda fabricar. No se trata de repetir frases como si fueran fórmulas. Se trata de una relación, de una conexión viva con el Padre, de un reconocimiento humilde que dice, no puedo solo. Y es justo en ese punto de rendición donde la ansiedad pierde fuerza, porque la ansiedad se alimenta del control, de la necesidad de tener todas las respuestas, de la urgencia por resolver todo. Pero cuando se reconoce que no se tiene el control y se entrega todo en manos del Altísimo, esa ansiedad comienza a desvanecerse como humo al viento. Hay quienes han vivido esto sin saber explicarlo. Personas que, después de orar sinceramente en medio de una noche difícil, se han quedado dormidas con una paz que no tenía lógica, que han despertado al día siguiente sin aquella opresión en el pecho, sin aquel nudo en la garganta. Y no porque el problema haya desaparecido, sino porque algo dentro de ellos fue tocado, realineado, cubierto. La ansiedad no desapareció con medicamentos ni con distracciones. Fue la paz de Dios la que la silenció. El Salmo antiguo vuelve a resonar, como una declaración que atraviesa generaciones. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Esa frase no es una aspiración, es una experiencia. Es lo que sucede cuando el alma se rinde ante la presencia divina y reconoce que, aun en medio del caos, Dios sigue en el trono. Esa confianza, aunque parezca pequeña, es suficiente para activar una cobertura espiritual que transforma la noche. Durante esas horas en que el cuerpo descansa, Dios continúa obrando. No cierra su agenda, no se ausenta. El Espíritu Santo sigue activo, trabajando en lo profundo del ser. Va allí donde los pensamientos no logran llegar. Disuelve temores antiguos, sana heridas emocionales, ordena ideas que estaban desordenadas. El alma, sin entenderlo del todo, se va limpiando. Las memorias cargadas de peso comienzan a perder intensidad. Los pensamientos repetitivos se apagan. La mente, esa que parecía un río desbordado, empieza a fluir con serenidad. Y entonces el sueño llega, no como una obligación, sino como un regalo, no como un escape, sino como una bendición. Es un sueño que no solo repara al cuerpo, sino que también renueva el espíritu. No se trata de cuántas horas se duerme, sino de cómo se duerme. Y cuando se duerme en paz, en confianza, bajo la cobertura del que todo lo ve, cada célula, cada emoción, cada fibra del alma recibe descanso.
Al despertar después de una noche así, el cuerpo se siente más liviano. No es solo energía física, es claridad mental, es equilibrio emocional. Es como si el día comenzara sin peso sobre los hombros. No hay confusión. No hay la sensación de estar corriendo detrás de algo. Hay una certeza suave, una calma que se instala como una melodía interna. Dios cuidó de mí mientras dormía. Y ese cuidado no es esporádico. Está disponible cada noche. No es para unos pocos. Es para todos los que deciden confiar. Para todos los que, en lugar de quedarse atrapados en el torbellino de pensamientos, eligen soltar, orar, respirar, rendirse. Porque cuando esa rendición sucede, no hay ansiedad que resista, no hay tormenta interna que prevalezca. Donde entra la paz de Dios, todo lo demás pierde poder. Así comienza un nuevo ciclo, uno donde cada noche no es una batalla, sino una cita sagrada, donde el descanso no es algo lejano, sino una realidad posible, donde la fe reemplaza al miedo, y la confianza en Dios se convierte en el suelo firme sobre el cual el alma puede recostarse sin temor. Mientras los sonidos del día se apagan poco a poco y las luces se extinguen una a una en cada hogar, el mundo entero parece entregarse a la pausa que solo la noche puede ofrecer. La vida desacelera. Los pensamientos comienzan a recogerse y el cuerpo, con toda su carga, busca refugio en la quietud. La rutina diaria se detiene como si obedeciera a un diseño superior, y aunque todo parezca detenerse, algo profundo comienza a moverse sin que se note a simple vista. En ese silencio que no es vacío, sino sagrado, el cuerpo humano inicia un proceso extraordinario. No hace falta un esfuerzo consciente. No se necesita una orden mental. El diseño de Dios se activa de forma automática. Las células comienzan su labor de reparación. Los órganos entran en una armonía silenciosa y los sistemas del cuerpo, aun sin que la persona se dé cuenta, trabajan juntos para restaurar lo que el desgaste diario ha alterado. Cada respiración se vuelve más profunda. Cada latido marca el ritmo de una restauración que no depende de la voluntad, sino del milagro de estar vivos. Pero más allá de los procesos físicos, hay algo mucho más grande operando en esa oscuridad silenciosa. Algo que no se mide con instrumentos médicos, que no se observa en radiografías, ni se estudia en libros de ciencia. Mientras el cuerpo descansa, el Creador, el que dio forma a cada célula, a cada órgano, a cada emoción, toma su lugar en el corazón del ser humano para restaurar también lo que no se ve. En ese lugar secreto del alma, donde nadie más tiene acceso, el Espíritu de Dios comienza a obrar. Lo que se vivió durante el día, lo que dolió, lo que pesó, lo que desordenó el interior, todo empieza a ser sanado de forma sutil, paciente y amorosa. La mente, que tantas veces fue agitada por pensamientos errantes, empieza a encontrar un nuevo orden. Los recuerdos que quedaron dando vueltas sin resolución comienzan a ubicarse en su sitio, sin herir. Las emociones que habían quedado atrapadas entre el pecho y la garganta comienzan a liberarse como si una mano invisible las tomara con delicadeza para disolverlas sin dolor. El cuerpo es sabio, pero Dios es más sabio aún. Por eso, mientras todos duermen, Él se mueve en la oscuridad con una precisión perfecta. Donde hay una herida, Él envía su presencia sanadora. Donde hay un cansancio profundo que no tiene que ver con el trabajo físico, sino con el alma, Él extiende su mano y comienza a levantar lo caído. La restauración no siempre llega como un milagro ruidoso. A veces, simplemente se despierta al día siguiente con menos peso, con más luz, con una claridad nueva. Y así como la sangre recorre el cuerpo sin que se vea, así también la presencia de Dios fluye durante la noche, tocando cada rincón de la vida de aquel que se entregó a Él. No importa si fue una oración larga o breve, no importa si el cansancio apenas permitió pronunciar unas pocas palabras antes de dormir. Lo importante es la entrega, porque cuando el corazón confía y descansa bajo el amparo del Altísimo, se activa una restauración integral que va más allá de lo físico. El Salmo lo dice con una ternura que atraviesa el tiempo. A su amado dará Dios el sueño. No se refiere solo al acto de dormir, sino al regalo escondido en ese acto. Es como si el sueño fuera un envoltorio, pero el verdadero regalo está dentro, la restauración divina. Cada noche se convierte en una oportunidad para que el alma regrese al diseño original.
para que las emociones vuelvan a alinearse, para que el corazón se vacíe de lo que no le pertenece y se llene de lo que lo fortalece. Muchos no entienden por qué despiertan con ideas nuevas, con fuerzas renovadas, con decisiones tomadas. Creen que fue un buen descanso, pero lo que realmente ocurrió fue una intervención espiritual en lo profundo de su ser. Mientras dormían, Dios hablaba a su corazón. Mientras descansaban, Él ordenaba sus caminos. Mientras soñaban, Él ponía en ellos una semilla nueva, una dirección que comenzará a brotar en los días que vienen. El sueño no es solo una necesidad biológica, es una estrategia del cielo. Es un canal por el cual el Espíritu de Dios se comunica, sana, transforma y fortalece. Es un campo sagrado donde las manos del Creador moldean lo que la jornada había torcido. En ese espacio de vulnerabilidad donde ya no se piensa, donde no se actúa, donde no se puede fingir, allí Dios obra con libertad. Porque el alma está entregada, el cuerpo está quieto y el espíritu está dispuesto. Durante ese tiempo, los pensamientos se limpian como un río que arrastra impurezas. Los sentimientos se desintoxican como si una corriente de luz pasara por el pecho. Las intenciones ocultas se revelan. Los miedos antiguos se enfrentan y las defensas emocionales que durante el día bloqueaban la sanidad caen por sí solas. No hay resistencia en el sueño. No hay barreras. Solo queda el ser humano tal como fue creado, en manos del que sabe qué hacer con cada parte de él. Y así, mientras todo parece en reposo, el alma se renueva como la tierra que, luego de una noche de lluvia, amanece fresca, fértil, lista para dar fruto. El cansancio acumulado no solo se disuelve, es reemplazado por una energía distinta. No es solo fuerza física, es esperanza, es visión, es deseo de comenzar otra vez. Es como si cada noche Dios pusiera un nuevo principio sobre la vida de quienes se rinden ante Él. No todos reconocen esto al despertar, pero aquellos que caminan cerca de Dios, que han aprendido a entregar sus noches con intención, comienzan a notarlo. Se dan cuenta de que cada sueño puede ser una cita divina, que cada silencio puede esconder una respuesta, que cada noche puede ser la escena de un milagro. No espectacular, no ruidoso, no visible para los demás, pero profundamente real, eternamente eficaz. Aquel que duerme bajo la cobertura del Altísimo no solo descansa, también es restaurado, también es reordenado por dentro, y al despertar, no solo ha pasado una noche más, ha sido tocado por Dios, ha sido renovado, ha sido preparado para seguir, porque el que da el sueño también da propósito, el que permite el descanso también enciende la visión, y cada amanecer se convierte entonces en una continuación del milagro que comenzó en la noche. La noche ha llegado una vez más, como siempre lo hace, envolviendo las ciudades, los pueblos, las casas y los cuerpos cansados en un silencio que parece absoluto. La oscuridad no distingue edades ni historias. Cubre a todos por igual, como una cortina que anuncia que es hora de detenerse, de callar, de soltar. Pero lo que muchos no saben, o no recuerdan, es que esa misma oscuridad no es un fin, sino el telón de fondo de algo sagrado. La noche no es solo un lugar de descanso, es también el terreno donde Dios decide hablar. No se trata de una voz fuerte, ni de palabras que atraviesan el aire como un trueno. La voz de Dios, en la noche, suele ser diferente. Llega envuelta en sueños, en visiones, en impresiones tan nítidas que al despertar aún se siente su eco latiendo en el pecho. Llega cuando el cuerpo está inmóvil, cuando el alma está desarmada, cuando el espíritu ha bajado la guardia y todo dentro del ser está en silencio. Es entonces cuando el Creador, en su infinita ternura, se acerca y habla. Desde tiempos antiguos, Dios había escogido los sueños como un canal sagrado de comunicación. Lo hizo con José, el hijo de Jacob, revelándole no solo su destino, sino también el de una nación entera. Lo hizo con el faraón, con Nabucodonosor, con hombres que no lo conocían, pero a quienes él decidió visitar en lo profundo de la noche. Y lo sigue haciendo hasta hoy, porque él no cambia. Su voz sigue buscando corazones atentos, aún en medio del sueño. El sueño es más que descanso. Es un escenario espiritual donde los sentidos físicos ya no estorban, donde la lógica no impone límites, donde el alma es capaz de ver lo que de día no puede comprender.
En ese espacio sin tiempo, Dios siembra ideas, revela verdades, consuela corazones, advierte peligros, confirma caminos. No todos los sueños provienen de Él, pero cuando uno lleva su firma, se sabe, porque no se olvida, porque no es confuso, porque tiene un peso diferente, porque al despertar, uno ya no es el mismo. Hay personas que han despertado llorando, sin entender por qué. No fue tristeza, fue una visita divina. Algo fue tocado mientras dormían. Otros han abierto los ojos con una decisión firme en la mente, una convicción que no estaba allí la noche anterior. No fue una ocurrencia, fue una palabra sembrada por el Espíritu en medio del sueño. Hay quienes han visto rostros, lugares, escenas que no comprenden del todo, pero que luego cobran sentido como piezas de un rompecabezas que solo Dios puede armar. Y hay quienes, aún sin recordar nada al despertar, se dan cuenta durante el día que algo cambió, que el corazón está más liviano, que el temor ha desaparecido, que hay una paz nueva, porque aunque el sueño fue profundo, el espíritu estuvo despierto a la voz del Creador. Dios habla en sueños, sí, y lo hace no solo para grandes propósitos, sino también por amor, porque conoce lo que duele, lo que pesa, lo que se oculta incluso de uno mismo. Él sabe que hay heridas que solo pueden ser tocadas cuando el alma está en reposo, que hay verdades que, si fueran dichas de día, serían rechazadas. Por eso, en la noche, Él se acerca sin exigir, no interrumpe, no empuja, solo se manifiesta, y su voz entra como agua en tierra sedienta, llenando cada grieta sin dañar, sanando sin herir. Hay noches en que se sueña con personas del pasado. No es casualidad. A veces Dios está señalando que hay asuntos pendientes, heridas no cerradas, palabras que necesitan ser perdonadas. Otras veces se sueñan caminos, puertas, decisiones. No siempre se entiende al instante, pero si se ora, si se consulta con humildad, la interpretación llega. Porque si Dios habló, también dará sabiduría para comprender. Él no confunde, Él guía. Y está también ese tipo de sueño que no tiene imágenes, ni voces, ni secuencias, solo una presencia, un calor, un descanso tan profundo que al despertar, el corazón sabe que fue abrazado, que fue visitado, que no durmió solo. Es el testimonio silencioso de que Dios estuvo allí, velando, tocando, restaurando, de que el lecho fue altar, de que la noche fue encuentro. No todos lo perciben de inmediato. Algunos lo notan después, cuando recuerdan que ya no sienten el mismo miedo, que la ansiedad se ha ido, que la respuesta que buscaban llegó sin que la buscaran. Porque los sueños, cuando vienen de Dios, no solo informan, transforman, penetran tan hondo que la mente no puede ignorarlos, aunque no los entienda del todo. Y aunque hay quienes han desechado los sueños como meras fantasías, el corazón que conoce a Dios sabe distinguir, porque hay sueños que abren puertas, que confirman llamados, que alertan sobre decisiones erradas, que preparan para lo que viene. Hay sueños que despiertan dones dormidos, que reactivan la fe, que dan dirección en medio de la incertidumbre. Y todo eso sucede en el silencio sagrado de la noche. Por eso no es lo mismo dormir rendido al agotamiento que dormir entregado a Dios. Cuando uno se acuesta con el alma expuesta ante el Señor, con el corazón rendido, con la disposición de escuchar, esa noche puede convertirse en algo más que un simple descanso. Puede ser una cita con el cielo, un momento reservado por el Padre para susurrar lo que no dijo durante el día. Muchos hombres y mujeres de Dios han vivido esto sin entenderlo del todo. Líderes que soñaron el inicio de un ministerio. Padres que vieron a sus hijos siendo usados por Dios. Mujeres que recibieron consuelo en medio de su llanto mientras dormían. Jóvenes que descubrieron su propósito a través de una imagen, una palabra, una escena sencilla pero inolvidable. Porque en el reino de Dios, nada es casual. Cada sueño tiene un propósito, y si fue enviado por Él, tarde o temprano, revelará su sentido. Es importante cuidar el ambiente donde se duerme. No solo limpiar el lugar físico, sino también el espiritual. Una habitación donde hay oración, donde hay alabanza, donde la presencia de Dios es bienvenida, se vuelve un terreno fértil para que el cielo hable. En cambio, un lugar cargado de distracciones, de tensiones, de impurezas, puede nublar la voz divina. Por eso, antes de dormir, vale la pena preparar el corazón,
pedir discernimiento, entregar la mente y declarar que el sueño pertenece a Dios. Porque cuando se duerme en paz, bajo la cobertura del Altísimo, no hay temor de lo que la noche pueda traer. Hay expectativa, hay descanso verdadero, y hay una apertura espiritual que permite recibir no solo sueños, sino impartición. Porque el Dios que guarda, también habla, y el Dios que habla, también revela. Y lo que Él revela, transforma destinos. En el momento exacto en que el cuerpo se rinde al descanso, cuando los ojos se cierran y la respiración se vuelve pausada, ocurre algo que escapa al entendimiento natural. El cuerpo entra en una pausa, pero el cielo no lo hace. Mientras la carne duerme, el espíritu sigue siendo visitado. Dios, con su presencia constante, continúa obrando, tocando lo que aún duele, restaurando lo que fue quebrado por la rutina, por la vida, por el tiempo. Hay enfermedades que se manifiestan en el cuerpo, pero cuyo origen es más profundo. Algunas dolencias nacen de una tristeza prolongada, de una culpa no resuelta, de un corazón que lleva años cargando lo que nunca debió cargar. La medicina puede calmar síntomas, pero hay heridas internas que solo pueden ser sanadas por quien conoce cada fibra del alma humana. Dios no ignora el cuerpo. Él lo diseñó. Él conoce cada órgano, cada sistema, cada célula, pero también conoce lo que está detrás de cada dolor, lo que no se dice, lo que se guarda en silencio. Durante la noche, cuando ya no hay máscaras, cuando el alma está completamente expuesta, Dios comienza una obra de sanidad que no siempre es visible, pero sí profunda. Es en ese espacio silencioso donde Él entra en lo oculto, en lo que fue sellado con temor, en lo que fue enterrado bajo capas de orgullo o de olvido. La noche se convierte entonces en un espacio quirúrgico, donde el Creador opera sin bisturí, sin dolor, con una precisión que ninguna mano humana podría igualar. Hay quienes han despertado con un alivio físico que no pueden explicar. Personas que se acostaron con dolores, con presión en el pecho, con malestar en el estómago, y que al despertar se dan cuenta de que el dolor ha desaparecido. No fue el colchón, no fue la postura, fue una intervención divina. Durante esas horas en que el cuerpo descansaba, el Espíritu Santo estuvo presente, tocando, purificando, restaurando desde adentro. No siempre se trata de sanidades físicas. Muchas veces es el alma la que es tratada. Heridas antiguas, memorias que causaban ansiedad, pensamientos que rondaban con insistencia, emociones que estallaban sin motivo claro, comienzan a desvanecerse sin que uno se dé cuenta del momento exacto. El alma simplemente despierta más ligera. Lo que antes irritaba, ya no duele igual. Lo que antes era un punto de conflicto constante, ahora parece haber perdido fuerza. Y es que la sanidad que Dios trae no siempre se anuncia. Muchas veces llega como el rocío en la madrugada, cubriendo todo sin hacer ruido, pero dejando todo renovado. Esta sanidad no depende de merecimientos. No se trata de orar muchas horas, ni de repetir palabras. Se trata de rendirse, de entregarle a Dios el derecho de intervenir. Se trata de decir, Señor, aquí estoy, con todo lo que soy, con todo lo que me duele, con todo lo que no puedo resolver. Y en esa rendición sincera, el cielo se activa. Las manos del médico eterno comienzan a moverse con compasión. No hay condena, no hay juicio, solo hay sanidad. A veces, lo que Dios sana en la noche es lo que el alma ni siquiera había reconocido como herida. Hay emociones acumuladas desde la infancia, palabras que marcaron, rechazos que fueron escondidos, momentos que parecían superados, pero que aún tenían un eco doloroso. En el descanso, cuando el alma ya no está ocupada defendiendo sus propias paredes, el espíritu entra y comienza a limpiar con ternura. Él no arrasa, Él no empuja, Él toca con suavidad, con paciencia, con amor profundo. El cuerpo también lo percibe. Las tensiones físicas comienzan a ceder. Los músculos que se mantenían en alerta, sin razón aparente, se relajan. El rostro cambia. La expresión se suaviza. La respiración se vuelve más plena. El cuerpo responde a la sanidad espiritual como un campo que, luego de la lluvia, se vuelve fértil de nuevo. Es la restauración de la creación en manos de su Creador. Muchos no se dan cuenta de cuán necesaria es esa sanidad hasta que la reciben. Creían que estaban bien, que lo que sentían era normal, parte de la vida.
Pero al ser tocados por Dios, al recibir esa intervención durante el descanso, comprenden que llevaban mucho tiempo viviendo con un peso innecesario. El alma aprende a vivir cargada cuando no conoce el alivio, pero cuando ese alivio llega, ya no se quiere volver atrás, porque el descanso no es solo físico, es integral, abarca el alma, el cuerpo, el espíritu. La habitación donde se duerme se convierte en un lugar sagrado cuando uno se acuesta con la disposición de ser sanado. No hace falta un altar visible. No se necesita incienso ni palabras complicadas. Basta con decir en silencio: Espíritu Santo, quédate aquí, haz lo que tengas que hacer. Y ese permiso humilde, esa rendición sin exigencias, activa la atmósfera de sanidad. Los ángeles toman posición. El ambiente se limpia. La presencia de Dios llena el espacio como un bálsamo invisible, como una luz que, aunque no se ve, lo atraviesa todo. Y lo que ocurre en ese ambiente no se puede replicar con métodos humanos. Porque el Espíritu de Dios no solo sana, sino que también restaura la identidad. Hay quienes, durante el descanso, han recibido la afirmación que nunca tuvieron de sus padres. Otros han sentido el abrazo que tanto anhelaron y que nunca llegó. Algunos han sido visitados en sueños con palabras que les devolvieron el valor, la dignidad, el sentido. Porque Dios no solo cura heridas. Él devuelve lo perdido, restaura lo robado, reconstruye lo quebrado. Al despertar, el mundo puede parecer el mismo, la rutina puede seguir igual. Pero el que ha sido sanado en la noche lleva otra luz en la mirada. No necesita explicaciones, solo sabe que algo cambió, que algo fue arrancado, que algo fue puesto en su lugar. Y eso basta. No hace falta entender el proceso cuando se tiene la certeza de que fue Dios quien lo hizo. Esa certeza sostiene, esa certeza renueva, porque saber que Dios se queda mientras se duerme, que trabaja mientras uno descansa, que toca lo profundo sin hacer daño, transforma la manera de vivir. Ya no se teme a la noche, ya no se duda de su poder, se espera con esperanza, con confianza, con paz, y noche tras noche, esa obra silenciosa continúa. Día tras día, los frutos se manifiestan. Lo que antes era una lucha constante, empieza a desaparecer. Lo que antes era un hábito destructivo, comienza a perder fuerza, porque donde Dios toca, nada queda igual. Y cuando lo hace durante el sueño, el alma aprende a recibir sin esfuerzo, a sanar sin luchar, a ser transformada simplemente por rendirse. La noche había caído sin sobresaltos, el cielo estaba despejado, las estrellas fijas en su lugar, como centinelas silenciosos. En la calle, el bullicio del día se había desvanecido. Las voces, los motores, las discusiones lejanas y los pasos apurados se habían rendido ante el mandato del tiempo. Todo parecía estar en paz, pero no era así, porque mientras el cuerpo dormía, algo se movía en lo profundo del alma, algo que no era nuevo, algo que venía desde atrás, desde muy atrás, algo que se había vuelto parte del paisaje interior, pero que nunca debió estar allí. No siempre se distingue con claridad, a veces se disfraza de apatía, otras veces de ira, de tristeza sin causa aparente, de confusión persistente, de pensamientos que no cesan, de opresión en el pecho. Otras veces se manifiesta en sueños agitados, en noches en vela, en esa sensación de no estar solo, aunque se esté completamente solo. No se trata de locura, ni de imaginación, ni de simple estrés. Se trata de cargas espirituales que se han ido acumulando con los años, algunas heredadas, otras aprendidas, muchas aceptadas sin querer. El alma puede aprender a convivir con lo que la enferma, puede acostumbrarse al peso, puede vivir años enteros llamando normal a lo que en realidad es una invasión silenciosa. Pero Dios no ignora esas cargas. Él las ve, las distingue una por una, y no las tolera, porque conoce el diseño original de cada persona. Sabe cómo fue creada, para qué fue creada, qué propósito fue sembrado en su espíritu antes de nacer, y no permitirá que lo que no proviene de él permanezca para siempre. Por eso, en medio de la noche, mientras el cuerpo descansa, Dios comienza su obra de liberación. No siempre lo hace con estruendo. A veces lo hace en lo más secreto, en lo más íntimo. No hay manifestaciones visibles. No hay temblores, ni voces, ni escenas dramáticas. Hay un trabajo delicado, paciente, preciso.
como un jardinero que arranca maleza de raíz sin dañar la flor que está creciendo al lado. La liberación que Dios realiza durante el descanso es una de las más puras, porque ocurre cuando el alma está entregada por completo, cuando ya no hay resistencia consciente, cuando el orgullo duerme, cuando las defensas han caído. Es ahí donde el Espíritu Santo actúa con libertad total, entrando en los rincones que durante el día el alma esconde o protege. Hay cadenas que no se ven, ataduras invisibles que atan la mente, que aprietan el corazón, que empujan hacia hábitos destructivos o pensamientos repetitivos. Algunas tienen nombre: rechazo, abandono, miedo, culpa, control, autodesprecio. Otras son más sutiles, como un velo que impide ver con claridad, o un muro que aísla sin razón. Cuando Dios interviene, no solo rompe esas cadenas, también cierra la puerta por donde entraron, sella con su presencia lo que antes era un punto vulnerable. Hay quienes, sin saberlo, se acuestan cada noche llevando sobre sí cadenas que no les pertenecen, cadenas heredadas de generaciones pasadas, pactos inconscientes, maldiciones familiares, palabras habladas en la infancia que dejaron una marca profunda. Dios lo ve todo, y mientras duermes, si has entregado tu vida a Él, comienza a trabajar allí donde el tiempo, la psicología, la voluntad humana no pueden llegar. Algunas personas sueñan con peleas, otras sueñan que corren, que gritan, que algo las persigue. No todos los sueños son mensajes. Algunos son reflejos de una guerra espiritual que se está librando mientras el cuerpo descansa. En esas horas, el alma está siendo defendida por el cielo. Hay ángeles en batalla. Hay voces espirituales siendo silenciadas. Hay decretos del infierno siendo anulados por la sangre de Cristo. Hay opresiones que son arrancadas de raíz. El ambiente espiritual del dormitorio cambia cuando el Espíritu de Dios está presente. Lo que antes era un cuarto como cualquier otro se convierte en un santuario. No hay necesidad de ritos. No hay necesidad de ruidos. Solo se necesita una rendición sincera. Una oración, incluso silenciosa, que diga: Señor, si hay algo que no es tuyo en mí, quítalo, arráncalo, líbrame. Y Él lo hace, porque Dios responde a los corazones sinceros, a los que no se conforman con vivir bajo cadenas, a los que desean vivir en libertad plena. Y cuando la liberación ocurre, se siente, aunque no siempre se entienda. A la mañana siguiente, la mente está más clara, el pecho más liviano, el pensamiento más enfocado. Lo que antes costaba trabajo, ahora fluye. La voz que acusaba ya no grita. La sombra que oprimía ya no está. Es como si algo hubiera sido expulsado, como si un huésped no invitado hubiera sido desalojado por completo. Esto no es fantasía, no es exageración. Es una realidad espiritual que muchos experimentan sin saber cómo explicarla. Algunos lloran durante el sueño. Otros se despiertan con la sensación de haber sido abrazados. Otros simplemente sienten una paz que no habían sentido en años. Esa paz no es un estado emocional. Es una señal de que el Espíritu Santo ha liberado lo que estaba cautivo. Y la liberación trae consigo claridad, porque donde antes había confusión, ahora hay dirección. Donde antes había inseguridad, ahora hay fe. Donde antes había sospecha, ahora hay confianza. Dios no solo arranca lo malo, también planta lo nuevo, restaura lo que fue dañado, levanta lo que estaba derribado. Reconstruye la imagen interna de aquel que había sido deformado por el dolor, por las palabras, por la mentira. Después de una noche de liberación, algo cambia en la forma de ver el mundo. No es magia, es transformación. Ya no se reacciona igual, ya no se piensa igual, porque algo fue soltado, porque algo fue vencido, porque lo que ataba ya no tiene poder, y aunque el enemigo intente volver, ya no encontrará la misma puerta abierta. Porque esa puerta fue cerrada, porque ese territorio fue reclamado por el dueño legítimo del alma. La libertad que Dios ofrece no es parcial, no es temporal, es real, duradera, completa. Y cuando ocurre durante la noche, es como si Él dijera: mientras tú descansabas, yo peleé por ti. Mientras tú dormías, yo me encargué de lo que no podías enfrentar. Mientras tú soltabas el control, yo tomé el dominio. Eso transforma la manera de vivir. La noche ya no se teme, se espera.
se convierte en territorio santo, en lugar de encuentro, en altar de liberación. Porque si Dios puede liberar en lo secreto, también puede establecer su gobierno en lo visible. Lo que comienza en la oscuridad florece en la luz. La noche avanza despacio, con pasos suaves, como si no quisiera perturbar el descanso de quienes han decidido entregarse al silencio. En la penumbra, todo parece detenerse. Los relojes ya no importan, las tareas del día quedan atrás. Los pendientes pierden su urgencia. El cuerpo se acomoda entre las sábanas buscando consuelo, pero lo que de verdad anhela no es solo dormir. Lo que el alma necesita, muchas veces sin saberlo, es aprender a respirar de nuevo. Respirar no como acto biológico, sino como acto del alma. Porque hay momentos en la vida en que el interior se va cerrando poco a poco. No se nota de inmediato. Es algo que sucede con el tiempo. Un día se guarda una tristeza. Otro día, una frustración. Luego viene una palabra que dolió, una mirada que hirió, una decepción que no se esperaba. Todo eso va acumulándose en lo profundo. Y aunque por fuera se sigue caminando, por dentro se deja de respirar con libertad. La opresión no siempre se muestra en lágrimas. A veces se manifiesta en una sensación de ahogo que no tiene causa física, en una inquietud que no desaparece con descanso, en una fatiga emocional que no mejora con vacaciones. Es como si algo apretara el pecho desde dentro, como si el alma estuviera conteniendo el aire esperando que pase la tormenta, sin saber que lleva años en medio de ella. Dios ve eso, lo siente, lo comprende, porque Él no se queda en la superficie. Él no observa solo lo visible. Él discierne el suspiro no pronunciado, la emoción que no se pudo expresar, la herida que no se compartió con nadie. Y cuando encuentra un corazón así, un alma que lleva demasiado tiempo sin poder respirar con libertad, se acerca, no para juzgar, no para exigir, se acerca para soltar, para liberar, para enseñar a respirar otra vez. Durante la noche, cuando el cuerpo descansa y las palabras cesan, el Espíritu de Dios entra con ternura en ese lugar interno donde nadie más ha estado. No necesita llaves, no necesita explicación, solo necesita permiso. Y ese permiso lo da el corazón rendido, ese que ya no tiene fuerzas para aparentar, ese que se acuesta diciendo en silencio, ya no puedo más. Y es entonces cuando todo comienza. No hay espectáculo, no hay luces ni truenos, solo una presencia suave, casi imperceptible, que comienza a llenar el espacio, como el aire fresco que entra por la ventana sin ser visto, como el agua que se filtra en tierra seca, como el abrazo que no se pide, pero que llega en el momento justo. Es el Espíritu Santo, enseñando al alma a respirar de nuevo. El proceso es lento, pero seguro. Primero, el alma empieza a soltar, a dejar ir lo que guardó por demasiado tiempo. Palabras no dichas, duelo no llorado, preguntas no respondidas. Y con cada cosa que se suelta, el alma respira un poco más profundo. El aire comienza a entrar donde antes solo había tensión. La opresión cede, la ansiedad se disuelve, el corazón late con otro ritmo. Dios no necesita tocar el cuerpo para sanar el alma, pero cuando toca el alma, también el cuerpo lo siente. Se relajan los músculos, se aligera el pecho, el sueño se vuelve más profundo, las pesadillas cesan. El cuerpo, al fin, puede descansar porque el alma ha comenzado a respirar de nuevo. Muchas personas no entienden por qué se despiertan más livianas después de noches así. No recuerdan un sueño especial. No hubo palabras audibles, solo un descanso diferente, más real, más pleno. Y es que la obra fue silenciosa, invisible, pero poderosa. Fue una intervención del cielo en lo más profundo del ser. Una visita de Dios al lugar donde nacen los pensamientos, donde se forjan las emociones, donde se define la identidad. Respirar es símbolo de vida. Y cuando el alma vuelve a respirar, es porque está volviendo a vivir. No a sobrevivir, no a funcionar, a vivir, a mirar con ojos nuevos, a sentir sin miedo, a esperar sin temor. Dios no solo quiere cuerpos en movimiento, quiere corazones vivos, corazones que se atrevan a amar de nuevo, a confiar de nuevo, a caminar sin el peso de lo que quedó atrás. Y cuando el alma respira, también se escucha mejor. La voz de Dios ya no es opacada por el ruido interno. La confusión pierde su poder.
La claridad comienza a instalarse, no siempre con respuestas inmediatas, pero sí con una paz que supera las preguntas. Esa paz que no depende de entenderlo todo, sino de saber que se está sostenido, acompañado, amado, sin condición. La sanidad profunda que ocurre durante el descanso no solo prepara para el día siguiente, prepara para la vida. Porque quien ha sido sanado por dentro ya no camina igual, ya no reacciona igual, ya no se relaciona desde la herida, sino desde la libertad. Esa libertad no se compra ni se finge, se recibe como regalo, como un soplo divino que entra en el alma dormida y la despierta a una nueva dimensión. Y aunque el mundo no lo vea, aunque nadie más lo note, quien ha sido tocado por Dios durante la noche lleva consigo una marca invisible, una ligereza que no proviene del cuerpo, una fuerza que no depende del músculo, una firmeza que nace del espíritu, porque sabe que no fue solo una noche más, fue un momento santo, un encuentro, una restauración. Cada noche puede ser así. No es un privilegio reservado para unos pocos, es una invitación abierta a todo aquel que desee rendirse, que desee dejar de resistir, que esté dispuesto a soltar el control, el orgullo, el miedo, porque cuando el alma se entrega, el cielo responde. No con ruido, no con presión, con amor, con ternura, con la sabiduría de quien conoce cada rincón del alma y sabe exactamente cómo devolverle el aliento. Y mientras el mundo sigue girando, mientras los días pasan y los relojes corren, hay personas que aprenden a vivir distinto, porque han sido renovadas en lo secreto, porque han aprendido a respirar de nuevo, porque han sido visitadas por Dios mientras dormían. Y esa experiencia cambia todo. No se olvida, no se borra, se vuelve parte de la identidad, parte del testimonio, parte del alma misma. La oscuridad cubría la habitación como un manto espeso, pero no era una oscuridad que daba miedo, ni fría, ni vacía. Era una de esas noches en las que el silencio se volvía cómplice, en las que la ausencia de ruido se convertía en espacio para que algo más hablara. El cuerpo había cedido. Los músculos se habían rendido a la gravedad y la mente, por fin, había bajado sus defensas. En ese estado intermedio entre la conciencia y el sueño, donde el alma se relaja y el espíritu se queda alerta, algo sagrado comenzó a ocurrir. No era un sueño cualquiera. No eran imágenes aleatorias ni recuerdos mezclados. Era una voz, suave, clara. No se oía con los oídos, pero se sentía en lo profundo. Era una voz que no acusaba, que no exigía, que no interrumpía. Era una voz que abrazaba, una voz que hablaba con autoridad, pero sin peso, una voz que al pronunciar una palabra soltaba cadenas invisibles. Esa voz decía cosas que el corazón necesitaba oír desde hacía mucho tiempo. Palabras que habían sido buscadas en muchas bocas, pero que nunca llegaron con la fuerza necesaria. Te he visto. Has estado en mi mente desde antes de que nacieras. Nada de lo que has vivido me es ajeno. Ninguna lágrima fue ignorada. Ninguna herida pasó desapercibida. Cada palabra era como una gota de aceite cayendo sobre un tejido desgarrado. Iba directo a lo más íntimo, reparando sin dolor, reconstruyendo sin exigir esfuerzo. Dios no solo ve lo que hacemos, Él ve por qué lo hacemos. Entiende los miedos que nos mueven, las inseguridades que nos empujan, las máscaras que usamos para sobrevivir. Y en esa noche específica, no vino a reprender, vino a restaurar. Su voz no era una orden, era un susurro que curaba. Era como si el alma hubiera estado esperando toda una vida para escuchar lo que esa voz estaba diciendo ahora. No estás solo, nunca lo estuviste. Aunque nadie lo notara, yo estuve allí. Aunque sentiste que caías, mis manos te sostenían. Y algo comenzó a ceder por dentro, algo que llevaba años firme, algo que había sido construido como una muralla alrededor del corazón para protegerlo de más dolor. La desconfianza, esa vieja compañera que se había instalado como una sombra, que miraba con sospecha todo lo bueno, que esperaba el golpe incluso en medio de la calma. No se fue de inmediato, pero ante cada palabra de esa voz, se fue agrietando, rompiéndose, desmoronándose con suavidad. Dios no grita para convencer. Él simplemente habla desde un amor tan puro, tan real, que la mentira no puede resistirlo. La mentira de que uno no es suficiente. La mentira de que uno está solo. La mentira de que uno nunca será amado de verdad.
Todo eso comenzó a perder fuerza ante esa voz que decía lo contrario. Eres mío. Te elegí. No te dejaré. Cada palabra era una caricia al alma. No había juicio. No había reproche. Solo había verdad dicha con ternura. Porque Dios no solo habla para dar instrucciones, habla para sanar. Habla para devolver la identidad. Habla para traer de vuelta al hijo que se había perdido dentro de sí mismo. Y en esa noche, como en tantas otras, su voz fue la medicina exacta que el alma había estado buscando sin saber cómo pedirla. No fue un monólogo divino, fue un diálogo sagrado, porque aunque no se usaban palabras, el corazón respondía, lloraba sin lágrimas, se rendía sin miedo, preguntaba sin voz, y Dios contestaba sin prisa. No prometía soluciones inmediatas, no ofrecía caminos fáciles, pero ofrecía su presencia, su fidelidad, su compañía inquebrantable. Y eso bastaba. En algún punto de esa noche, la respiración se volvió más profunda. El cuerpo cayó en un sueño más pleno, pero el espíritu seguía escuchando. Porque la voz de Dios no tiene horario, no depende del estado de vigilia. Ella continúa operando mientras el alma está abierta, mientras hay disposición, mientras hay rendición. Y cuando el amanecer comenzó a dibujarse tímidamente entre las rendijas de la ventana, algo había cambiado. El cuerpo podía parecer igual, la habitación era la misma, pero el interior no lo era. Había una ligereza distinta, no solo ausencia de peso, sino presencia de algo nuevo, confianza, esa que no nace de un razonamiento lógico, esa que no se impone, ni se fabrica, esa que solo puede surgir cuando el alma ha sido abrazada por una verdad superior. Confiar después de haber sido herido es difícil, muy difícil. A veces es imposible si se intenta con fuerza humana. Pero cuando es Dios quien restaura la confianza, el corazón vuelve a abrirse sin temor, porque no se abre hacia los hombres, se abre hacia Él. Y desde allí, desde esa apertura, comienza a ver el mundo de otra manera, no como una amenaza, sino como una oportunidad, no como un campo de batalla, sino como un espacio donde su presencia puede manifestarse. Esa mañana, los pensamientos que normalmente llegaban con ansiedad se demoraron en aparecer. La sensación de urgencia, de correr, de probar algo, de protegerse, se había diluido. En su lugar, había calma, una calma que no tenía explicación, porque el día que venía seguía teniendo desafíos, pero el alma ya no los enfrentaba desde el miedo, sino desde la certeza. Y eso lo cambia todo. Cuando el alma aprende a escuchar la voz de Dios, incluso en medio del sueño, esa voz se vuelve un ancla, una guía, una fuente constante de dirección. Ya no se necesita aprobación externa, ya no se buscan respuestas en cada esquina, porque la voz que habló en la noche deja una marca, una seguridad interior que no necesita defensa, una confianza restaurada que no se tambalea ante la crítica ni ante el rechazo. No fue una experiencia aislada, fue una invitación a volver, a entregarse cada noche con la expectativa de ser hablado, tocado, restaurado. Porque el que habló una vez puede hablar de nuevo, y cada vez que habla, algo se sana, algo se ordena, algo se revela. Así, la noche ya no se teme, se espera, se convierte en un espacio de revelación, un terreno fértil para que Dios siga hablando. Porque en la quietud, su voz resuena más fuerte. Porque cuando el ruido del mundo se apaga, la verdad del cielo se enciende. Las lágrimas llegaron sin aviso, no estaban previstas, no hubo palabras que las provocaran, ni imágenes dolorosas que las llamaran. Solo comenzaron a caer, lentas, silenciosas, como si hubieran estado esperando demasiado tiempo para salir. Eran lágrimas antiguas, no del día ni de la noche reciente, sino de memorias guardadas, de emociones contenidas, de batallas que nunca fueron peleadas en voz alta. Eran el desahogo del alma que, después de tantas noches resistiendo, por fin se permitió quebrarse en presencia de Dios. El cuerpo seguía quieto, envuelto en la suavidad de la cama, respirando con un ritmo más profundo. Pero por dentro, todo se había abierto. La grieta que había sido sellada por años con silencios y apariencias se había roto, no con estruendo, sino con ternura. Porque fue Dios quien tocó con su dedo invisible ese lugar exacto donde estaba guardada la herida, no para avergonzar, no para castigar, sino para sanar. El llanto fue largo,
No era desesperado ni ruidoso. Era un llanto que liberaba, que limpiaba, que sacaba poco a poco lo que había estado encerrado en lo más profundo del alma. Nadie más lo oía, nadie más lo entendía. Pero Dios sí. Él leía cada lágrima como una oración, como una confesión sin palabras, como una entrega silenciosa de todo lo que había dolido, de todo lo que se había cargado en soledad. La presencia del Espíritu Santo no se fue, no se incomodó, no se apartó, se quedó allí, envolviendo como un manto ese corazón que por fin se abría, no para preguntar por qué, no para buscar culpables, sino para abrazar, y en ese abrazo invisible, el alma comenzó a sentir algo que hacía mucho no sentía. Descanso. No el descanso físico que llega con el sueño, sino el descanso del alma cansada de luchar con fuerzas propias. En algún momento entre el llanto y el silencio, una frase se formó en el interior. No era una voz externa, no era un pensamiento común, era más bien una certeza. Estoy aquí. No como alguien que observa de lejos, sino como quien permanece en medio del dolor. Estoy aquí. No como quien ofrece explicaciones, sino como quien ofrece compañía. Estoy aquí. Y con esa frase, las lágrimas comenzaron a menguar, no porque se hubieran terminado, sino porque ya no eran necesarias. La paz llegó sin hacer ruido. No empujó, no se impuso. Se instaló como se instala el amanecer en el horizonte, despacio pero sin pausa. No era una emoción, no era una ilusión pasajera. Era una presencia real, como si la misma atmósfera hubiera cambiado, como si la habitación ya no fuera la misma, como si todo lo que antes apretaba el pecho hubiera desaparecido sin necesidad de ser explicado. Y fue entonces cuando el cuerpo, rendido pero en paz, cayó en un sueño profundo, no forzado, no interrumpido, un sueño que no era escape, sino regalo, como si Dios mismo dijera: ahora puedes descansar. Has llorado suficiente. Has soltado lo que no te pertenecía. Has confiado lo que antes ocultabas. Ahora duerme. Yo estoy aquí. Durante esas horas, mientras el cuerpo reposaba y el alma se sumergía en ese descanso inusual, el Espíritu Santo continuaba obrando. No necesitaba que el alma hablara. Ya lo había hecho. No necesitaba más confesiones. Ya las había recibido. Solo necesitaba un corazón abierto. Y ese corazón ahora estaba disponible, vulnerable, limpio. La sanidad que ocurre después del llanto es distinta. No es solo alivio, es transformación, porque el alma que se ha permitido llorar delante de Dios también se ha permitido recibir consuelo. Y el consuelo divino no es un consuelo superficial. No dice ya pasará. No minimiza el dolor. No ignora las razones. Dios consuela desde la verdad, desde la raíz, desde la eternidad. Y cuando amanece, todo es distinto. No necesariamente el entorno, el dite, no necesariamente las circunstancias, pero sí el interior. Ya no se despierta con ansiedad, ya no se arrastra el cuerpo fuera de la cama, ya no se siente ese nudo en la garganta que parecía vivir allí desde siempre. Ahora hay ligereza, no vacía, sino llena de paz. Al mirarse al espejo, los ojos están diferentes, no por fuera, sino por dentro. La mirada ya no evade, ya no carga culpa, ya no esquiva la verdad. Ahora mira con una especie de libertad nueva, con una serenidad que no se puede fingir, con la confianza de quien ha sido visto en lo más íntimo y aún así ha sido amado. Esa paz permanece, no como algo frágil que puede romperse con el primer ruido del día. Permanece como una base, como un suelo firme sobre el cual se puede caminar sin miedo, porque ahora el alma sabe que no está sola, que Dios no solo escucha oraciones elocuentes, sino también lágrimas, que no solo responde a grandes actos de fe, sino también a pequeños suspiros en la oscuridad. Y esa certeza se convierte en refugio, en una verdad que sostiene incluso en medio del caos. Porque aunque vuelvan los desafíos, aunque aparezcan nuevas batallas, el alma ha aprendido algo que nadie podrá quitarle. Ha aprendido que puede llorar sin perder dignidad, que puede abrirse sin ser rechazada, que puede rendirse sin ser vencida. Dios no rechaza el quebranto, no se incomoda con la fragilidad humana, no se aleja ante la debilidad. Todo lo contrario, se acerca, se queda, se muestra más fuerte cuanto más vulnerable está el corazón, y esa revelación transforma,
Porque en un mundo que exige perfección, éxito y control, descubrir que uno puede ser débil y aún así ser amado por el Creador es revolucionario. El alma que ha llorado delante de Dios es un alma valiente, no porque haya soportado todo sin quebrarse, sino porque se ha atrevido a romperse en el lugar correcto, porque ha decidido no fingir más, porque ha entendido que no es en la fuerza donde ocurre el milagro, sino en la entrega. Y cuando esa alma vuelve a caminar, lo hace diferente. Ya no desde la presión, ya no desde la autoexigencia, lo hace desde la paz. Una paz que no necesita ser explicada, una paz que permanece, que sostiene, que abraza, que recuerda constantemente que Dios estuvo allí, que sigue estando, que nunca se fue. La noche seguía siendo el lugar escogido por Dios para obrar en lo invisible. Y aunque muchas veces su obra parecía individual, personal, silenciosa, había ocasiones en que su mano se extendía más allá del corazón que se rendía. Porque Dios no solo toca al que ora, también toca a quienes están conectados por el lazo invisible y eterno de la familia. Y cuando uno se entrega, cuando uno se quebranta, cuando uno se arrodilla con sinceridad, esa rendición no se queda encerrada en una sola alma. Se derrama, se extiende, se multiplica. Había una habitación donde el alma descansaba en paz, donde la presencia del Espíritu Santo se movía con libertad, porque se le había dado lugar, no con grandes palabras, sino con una entrega silenciosa, con una rendición profunda. En esa habitación se había llorado, se había sanado, se había escuchado la voz de Dios. Pero esa habitación no estaba aislada del resto de la casa. Lo que ocurría allí se desbordaba hacia los demás cuartos, hacia los demás cuerpos dormidos, hacia los corazones que, aunque no lo supieran, estaban siendo tocados por el cielo. La familia, a veces, parece estar unida solo por sangre, por apellido, por convivencia. Pero en el plano espiritual hay una red más profunda que une los destinos, los dolores, las cargas. Y cuando una persona comienza a ser sanada por Dios, esa sanidad se convierte en un canal por el cual otros pueden también ser alcanzados. No porque sean mejores, no porque oren más, sino porque el amor de Dios no se limita, no se encierra. No se conforma con sanar solo a uno. Él quiere restaurar hogares completos. En esa casa, mientras uno dormía bajo la cobertura divina, los demás también estaban siendo alcanzados, quizás sin saberlo, quizás sin haberlo pedido, pero sí necesitándolo. Había un padre con el corazón endurecido por los años, por las decepciones, por las responsabilidades que nunca terminaron. Había una madre agotada en el alma, no por falta de fe, sino por el peso de dar siempre más de lo que recibía. Había hijos confundidos, heridos, distantes, cada uno cargando con su propia tormenta interna. Y sobre todos ellos, Dios extendió su mano en esa noche santa. No hubo gritos, no hubo manifestaciones físicas, solo una atmósfera que cambió, una paz que comenzó a cubrir los espacios, una calma que penetró incluso los corazones más fríos, porque cuando la presencia de Dios llena un hogar, ninguna habitación queda fuera, ninguna alma permanece igual. Puede que no todos lo noten al instante, puede que no todos lo reconozcan con palabras, pero algo se siembra, algo se deposita, algo empieza a germinar. El padre, que dormía con el ceño fruncido como cada noche, comenzó a relajar su rostro. Su respiración cambió. Su cuerpo, que solía dormir tenso, cayó en un descanso más profundo. Y en su interior, sin que pudiera expresarlo, algo se soltó. Una carga antigua, un dolor que nunca había querido mirar, una rabia que se había convertido en parte de su identidad. Dios entró en su sueño sin pedir permiso, pero con amor. No para forzarlo, sino para tocarlo en lo que más dolía. Y lo hizo, y algo cambió. La madre, que se había acostado agotada, con el corazón adormecido por la rutina, sintió algo distinto, como un calor en el pecho, como si alguien la abrazara por dentro, como si, por fin, ella pudiera dejar de sostenerlo todo, y durmió como hacía tiempo no dormía. No se despertó varias veces en la noche como solía hacerlo. No se levantó pensando en lo que faltaba. Por primera vez en mucho tiempo, tuvo un sueño profundo y lleno de paz. Y al despertar, sus ojos estaban distintos, no porque todo hubiera cambiado, sino porque ella
había descansado en manos más grandes que las suyas. Los hijos también fueron alcanzados. A cada uno, Dios se acercó de manera única. A la hija mayor, que guardaba resentimientos que nunca expresó, la visitó con un sueño que removió memorias de infancia. No para herirla, sino para hacerle ver lo que había guardado sin entender. Al hijo menor, que solía encerrarse en sí mismo, le regaló una noche sin pesadillas, sin sobresaltos, una noche entera de descanso profundo, algo que no vivía hacía semanas. Y al despertar, hubo una pequeña sonrisa, apenas visible, pero era el inicio de algo nuevo. Y así, sin que nadie lo planeara, sin que hubiera una reunión especial, sin que se pronunciara un discurso, la familia entera fue visitada. Porque cuando Dios encuentra un corazón rendido, ese corazón se convierte en puerta para toda la casa. Es como si dijera, si tú me dejas entrar, entraré por ti, pero también por ellos. Y eso hizo. Los días siguientes no fueron perfectos. Hubo discusiones, hubo silencios, hubo heridas que todavía dolían, pero también hubo algo distinto, un hilo invisible de comprensión, un deseo de mirar al otro sin juzgar, un espacio nuevo para el perdón, y sobre todo, una presencia que no se fue, una atmósfera que se mantuvo, porque cuando Dios se instala en una familia, no lo hace por momentos, lo hace para quedarse. Y ese cambio, aunque sutil, es profundo. Se nota en los gestos pequeños, en una respuesta menos dura, en un abrazo que antes no ocurría, en una conversación que ya no evita lo importante. No se trata de religión, se trata de restauración, de volver al diseño original, de que cada miembro de la familia sepa que no tiene que cargar solo, que no tiene que defenderse siempre, que no tiene que ocultarse, porque hay un Dios que ve, que entiende, que sana. La familia que ha sido tocada por Dios no se convierte en perfecta, pero se convierte en fuerte, porque ha aprendido a apoyarse en algo más grande. Ha descubierto que no tiene que tener todas las respuestas para estar unida. Solo necesita abrir la puerta. Solo necesita rendirse. Solo necesita un corazón dispuesto. Y basta con uno que ore, uno que crea, uno que se rinda de verdad, porque a través de ese uno, Dios puede sanar a todos, no de forma mágica, sino de forma real, con procesos, con paciencia, con amor. Esa noche quedó marcada para siempre en esa familia, no como un evento extraordinario, sino como el inicio de algo nuevo, como el día en que Dios decidió entrar por la puerta que alguien le abrió en silencio. Y desde entonces, cada noche fue diferente, porque ya no se dormía con miedo, ya no se despertaba con tensión. Ahora había confianza, y donde hay confianza en Dios, siempre hay esperanza. La casa estaba en calma. Cada rincón parecía haber sido cubierto por una brisa invisible, suave, persistente. Los muebles, las cortinas, las paredes, incluso los objetos más pequeños, parecían haber sido tocados por una paz que no se podía describir con palabras. El reloj marcaba la misma hora de siempre, pero el tiempo ya no tenía el mismo peso, porque en ese lugar, después de tantas noches de búsqueda, de llanto, de rendición, algo había sido establecido, una presencia, un pacto, una promesa. No era una promesa hecha con palabras, no había contratos, no hubo una voz que lo declarara con formalidad. Era algo más profundo, más real, como si el alma supiera, sin necesidad de explicaciones, que lo que había comenzado en secreto ya no sería interrumpido, que lo que Dios había empezado en la oscuridad lo iba a terminar con fidelidad absoluta. El silencio en esa casa ya no era vacío, ya no era opresivo ni lleno de pensamientos repetitivos. Ahora era un silencio habitado, un silencio que contenía algo sagrado. Cada respiro se volvía una oración, aunque no se pronunciara. Cada mirada al techo, cada cerrar de ojos, cada suspiro profundo, era una forma de decir gracias sin decir nada. Porque cuando el corazón ha sido tocado por Dios, hasta el silencio se vuelve adoración. En esa nueva atmósfera, dormir ya no era un acto de resignación, ni una necesidad del cuerpo agotado. Era una entrega voluntaria. Era una forma de decirle a Dios otra vez, confío en ti. Mientras mis ojos se cierran, tú sigues aquí. Mientras mi mente descansa, tú sigues obrando. Era una rendición diaria, silenciosa,
pero poderosa. Una forma de declarar que el alma ya no temía lo que la noche podía traer. Y cada noche, ese pacto silencioso se renovaba. No porque hiciera falta, sino porque el amor siempre busca formas nuevas de expresarse. A veces con palabras, a veces con acciones, y muchas veces con ese tipo de silencio que lo dice todo. Dios seguía viniendo, no porque fuera invitado cada vez, sino porque ya se había quedado. Ya no era una visita, era un habitante permanente del alma y del hogar. A medida que pasaban los días, la transformación seguía su curso. No había necesidad de forzar nada. Las heridas seguían sanando. Las emociones seguían acomodándose. Las relaciones en la casa se volvían más livianas. Lo que antes era motivo de tensión, ahora se enfrentaba con paciencia. Lo que antes era silencio cargado de distancia, ahora era espacio para compartir sin miedo. Porque cuando Dios toca una familia, la restaura desde adentro, desde lo invisible, desde lo más íntimo. Y en medio de esa restauración, comenzó a nacer algo nuevo, una expectativa, no una ansiedad disfrazada, sino una esperanza firme, como si el corazón supiera que lo vivido hasta ahora era apenas el principio, que las lágrimas derramadas, los sueños vividos, las palabras escuchadas en lo secreto, no habían sido en vano. Todo tenía un propósito. Cada noche de rendición había sido una semilla. Y ahora, en el silencio de la espera, esas semillas comenzaban a germinar. El alma ya no corría de un lado a otro buscando respuestas. Ya no preguntaba por fechas, ni presionaba por señales. Había aprendido a confiar, y con esa confianza podía esperar en silencio. No era pasividad, era fe madura. Esa fe que ya no necesita ver para creer. Esa fe que entiende que hay promesas que crecen bajo tierra antes de asomar al sol. Esa fe que se acuesta en paz, sabiendo que Dios no olvida lo que ha dicho. En medio de todo eso, también llegó la voz. No cada noche, no con insistencia, pero sí con fidelidad. Una voz que no hablaba solo para dar instrucciones, sino para recordar lo que ya había sido sembrado. No temas. No estás solo. No he terminado. Palabras simples, pero tan necesarias. Porque aunque el alma estuviera en paz, todavía había días de duda. Todavía había momentos de silencio interior que podían ser confundidos con abandono, pero no lo eran. Eran parte del proceso, eran parte del trato, eran parte del crecimiento. Dios hablaba diferente ahora. Ya no tenía que repetir lo mismo una y otra vez, porque el corazón había madurado. Ya no necesitaba señales constantes. Ahora podía sostenerse con una sola palabra. Ahora podía pasar días sin escuchar nada nuevo, y aún así saber que Dios seguía allí. Porque cuando uno ha conocido la fidelidad de Dios en lo secreto, ya no necesita pruebas, necesita memoria. Recordar lo que Él hizo, recordar cómo fue su voz, recordar cómo sanó, cómo tocó, cómo sostuvo. La memoria del corazón se volvió un tesoro, no para vivir del pasado, sino para afirmar el presente. Cada noche era una oportunidad de recordar. Cada vez que se apagaba la luz y se cerraban los ojos, el alma podía decirle a Dios: me acuerdo de ti, me acuerdo de tu voz, me acuerdo de lo que hiciste por mí. Y en esa memoria, la fe se fortalecía, porque la fe que recuerda no se quiebra con facilidad. La fe que guarda memoria sobrevive a los silencios más largos. Y en ese silencio lleno de promesas, comenzaron a surgir nuevas palabras. No todas eran audibles. Algunas eran ideas que nacían de repente. Otras eran imágenes que llegaban sin razón. Otras eran certezas que se instalaban sin explicación. Todo era parte del lenguaje de Dios. Un lenguaje que no siempre usa sonidos, pero que siempre comunica vida. Así comenzó a florecer algo más. Una compasión nueva por los demás. Una sensibilidad más profunda hacia el dolor ajeno. Porque el alma que ha sido sanada no se vuelve indiferente. Al contrario, se vuelve más humana, más presente, más capaz de amar. Y esa compasión no surgía de la obligación, nacía de la gratitud, porque cuando uno ha sido restaurado por el amor, quiere compartir ese amor con otros. La casa se volvió un lugar de refugio, no solo para los que vivían en ella, sino también para quienes la visitaban. Algo diferente se respiraba, algo que no se podía describir, pero que se sentía, como si ese lugar guardara secretos santos, como si las paredes hubieran sido testigos de un trato divino, y de alguna manera,
lo habían sido. Cada noche, ese silencio cargado de promesas seguía cubriendo todo. No necesitaba ser explicado, solo era vivido, y lo más hermoso era que no dependía de la emoción. Había noches más intensas y otras más simples, pero la presencia siempre estaba allí, fiel, constante, amorosa, como un padre que se sienta junto a la cama de su hijo, aunque el hijo ya esté dormido. Así fue como, sin buscarlo, el alma se volvió un altar, un lugar donde Dios habitaba, no solo para sanar, no solo para hablar, sino para quedarse, porque esa es la mayor promesa que puede recibir un corazón humano. Yo estaré contigo. Y cuando esa promesa se vuelve real, ya no hace falta nada más. Solo silencio. Un silencio lleno de presencia. Un silencio que guarda promesas. La luz del día ya había empezado a colarse por las ventanas. La claridad avanzaba con lentitud, sin apuro, como si supiera que no había nada que interrumpir. Dentro de la habitación, todo permanecía en orden. No había rastros visibles del milagro que se había estado gestando en secreto durante tantas noches. Las paredes seguían siendo las mismas. Los objetos no se habían movido. La cama conservaba su forma. Pero el alma que habitaba ese espacio ya no era igual. No se trataba de una emoción pasajera ni de un entusiasmo momentáneo. Era algo más profundo. Una transformación silenciosa que no gritaba, pero que se manifestaba en cada gesto, en cada pensamiento, en cada decisión. Lo que antes costaba ahora fluía. Lo que antes hería ahora se entendía. Lo que antes controlaba ahora había perdido poder. Y no por esfuerzo propio, no por técnicas ni fórmulas, sino porque el Espíritu de Dios se había quedado. No fue una visita. No fue una noche especial que terminó con el amanecer. Fue una presencia permanente, un acompañamiento constante, no siempre visible, no siempre palpable, pero sí real. Porque cuando el alma aprende a rendirse y Dios encuentra espacio en lo profundo, su espíritu no se va, permanece, camina contigo, habita contigo, respira contigo. Las rutinas no se detuvieron, el trabajo seguía esperándote, las responsabilidades no desaparecieron, las noticias del mundo no dejaron de ser duras, pero había algo distinto en ti, una quietud interior que no dependía de las circunstancias. Una voz interior que no necesitaba levantar el tono para ser escuchada. Una dirección nueva, más clara, más firme, más segura. No era perfección, no era inmunidad al dolor. Todavía había días difíciles, pensamientos confusos, retos que parecían superar tus fuerzas. Pero ahora sabías algo que antes solo habías escuchado como teoría. No estabas solo. No tenías que hacerlo todo con tus propias manos. No eras tú quien debía sostener tu vida, sino que tu vida estaba siendo sostenida por alguien más grande, más sabio, más fiel. La diferencia se notaba en lo pequeño, en la manera de responder cuando alguien fallaba, en la forma en que mirabas a los demás, en tu disposición a perdonar, a soltar, a comenzar de nuevo sin miedo. El Espíritu había comenzado a enseñarte no solo cómo sanar, sino cómo vivir. Y vivir con Él significaba respirar sin culpa, caminar sin temor, confiar sin necesitar control. Los días pasaban, y esa relación invisible se fortalecía. No requería horas interminables, ni fórmulas religiosas, ni rutinas mecánicas. Solo requería sinceridad, voluntad, espacio. Cada vez que lo buscabas, ahí estaba. Cada vez que lo necesitabas, respondía. Incluso cuando no sabías qué decir. Incluso cuando el corazón se sentía seco o indiferente. Su fidelidad no dependía de tu estado emocional. Él había decidido quedarse, y su decisión no cambiaba con tus altibajos. Habías aprendido a escuchar su voz, no siempre como un susurro claro. A veces era solo una sensación de paz en medio de la duda. Otras veces, una idea que llegaba en el momento preciso. Otras, una frase que leías y que parecía escrita solo para ti. O un silencio que hablaba más que 1000 palabras. Porque el Espíritu de Dios no siempre se expresa igual, pero siempre se expresa, siempre guía, siempre acompaña, y esa compañía comenzó a impactar también a los demás. No porque quisieras predicar, no porque buscaras convencer, simplemente porque tu presencia llevaba algo que antes no estaba. Paz, claridad, amor. Las personas lo notaban.
Lo decían sin saber exactamente qué era. Se sentían escuchadas, se sentían seguras, porque cuando el espíritu habita en alguien, su luz no puede ocultarse. Aunque no se diga nada, aunque no se haga nada especial, esa luz se filtra. Lo que Dios había hecho en secreto ahora comenzaba a florecer en lo visible, no como espectáculo, sino como fruto. Paciencia en lugar de prisa, ternura en lugar de juicio, generosidad en lugar de exigencia. Ese fruto no se fabricaba, no se forzaba, simplemente nacía, porque las raíces ya estaban sanas, porque el terreno había sido tratado con amor, porque lo que antes estaba herido ahora estaba restaurado. Y en ese proceso comenzaste a reconocer tu propósito, no en grandes visiones, ni en revelaciones espectaculares, sino en lo cotidiano, en la manera en que podías consolar a otro con la misma consolación que habías recibido, en la forma en que sabías qué decir o cuándo callar, en la manera en que te sentías vivo haciendo cosas que antes te parecían insignificantes. Porque el propósito no siempre está en el escenario, sino en el corazón que se dispone. Habías empezado de nuevo, no porque la vida anterior se borrara, sino porque fue redimida. Tu historia no fue desechada, sino transformada. Cada noche de dolor, cada lágrima, cada silencio, había sido parte del camino que te trajo hasta aquí. Y ahora, todo eso tenía sentido. No como justificación, sino como testimonio, como prueba viva de que Dios no desperdicia nada, que todo lo usa, que todo lo redime. Y así, sin grandes anuncios, sin celebraciones externas, empezó una nueva etapa, no desde la emoción, sino desde la convicción, no desde la fuerza, sino desde la rendición, no desde la exigencia, sino desde la gracia. Ahora sabías que no tenías que demostrar nada, solo seguir caminando, un día a la vez, con el espíritu como guía, como consuelo, como fuerza. La habitación seguía siendo el lugar de encuentro. Cada noche, cuando se apagaban las luces, sabías que no era solo dormir, era entregarte otra vez, era decirle al espíritu, aquí estoy, haz lo que quieras, quédate conmigo, no necesito verte, no necesito sentirte, me basta con saber que estás, me basta con confiar. Y él respondía, cada noche, a veces con silencio, a veces con sueños, a veces con esa paz profunda que no se puede explicar, pero siempre con fidelidad, porque lo que comenzó en una noche de quebranto, ahora era una vida de comunión. No volvías al punto de partida, estabas caminando en lo nuevo. Lo sabías por cómo respirabas, por cómo amabas, por cómo ya no temías, por cómo confiabas sin ver, y sobre todo, porque sabías que ya no caminabas solo,